Seguimos adelante en la mañana de M24 haciendo Mejor Hablar. Recién Mariana Abreu entrevistó al diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, y uno de los temas salientes de la entrevista fue la discusión que se ha planteado en los últimos días con respecto a la ley de promoción de inversiones, eventuales modificaciones, y la idea es abordarlo también a ese tema y a otros con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que es representante elegido a través del Espacio 40, y hablaremos, como decíamos recién, de ese tema, pero no solo de ese tema. Goñi, buenos días, gracias por estar en M24. No, gracias a ustedes por la invitación y por un gusto de estar en este espacio. Al comienzo de la entrevista con Lust, Mariana planteó la cuestión de los cambios en el gabinete ministerial que se comunicaron anoche, y nos parece importante empezar haciendo alguna mención a eso. ¿Qué primera impresión nos puede dar de estas decisiones del presidente de la República? En primer lugar, de que el ministro del Interior pase a ser Luis Alberto Heber, del sector herrerismo, que al dejar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas llevó a que hubiera anoche una segunda designación, la de José Luis Falero, del sector aire fresco, que es el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. Sí, en estos momentos de emergencia, de crisis, no es tiempo para hacer pruebas, ¿no? Si estamos todos con muchos frentes, todos, absolutamente, el mundo entero, no solamente el Uruguay, bajo amenaza de todo tipo, ¿sí? Y entonces es un momento que hay que poner gente probada en los lugares más importantes, y yo creo que ahí hay un criterio que es indiscutible, ¿sí? Tanto Luis Alberto Heber, con una trayectoria, creo que es el político con más tiempo, digamos, en las cámaras, y después en este último tiempo en el ministerio, digamos, ha probado que es un hombre, digamos, de instituciones, de apego a las instituciones, de confianza, de trabajo, de buen relacionamiento con todos los partidos. El ministro del Interior tiene que tener muy buen relacionamiento con todo el sistema político y todas las organizaciones sociales, y además conocimiento de la ciudadanía, ¿eh? Y bueno, Luis Alberto Heber sin duda lo tiene, y Falero fue una persona que en la intendencia demostró, digamos, de San José, una intendencia muy importante, metropolitana, digamos que de estas cosas sabe, de la obra pública. En la OPP venía haciendo un gran trabajo con todas las intendencias, conocedora además del país en su totalidad, así que yo creo que las dos opciones, más allá de sus capacidades técnicas y personales, también reúnen esa otra que en estos momentos es muy importante. La ciudadanía necesita ver en los gobernantes gente que conoce, gente en la cual confía y en la cual cree, y creo que estos dos nuevos ministros reúnen esas condiciones. ¿Y qué debería, Goñi, esperarse en la sustitución de Falero al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Más allá de los nombres, me refiero. ¿Usted entiende que el criterio debería ser mantener a alguien vinculado directamente con los gobiernos departamentales, como lo es Falero? Sí, yo creo que sí, que va a ir por ahí. Digamos, en general, el equipo de gobierno del presidente Lacalle tienen que tener mucha carretera y mucho caminata, digamos, ¿no? Todo el equipo del presidente, porque además el presidente, como lo hacía Larrañaga, ¿no? Eran gente que entiende la política, caminando y yendo a todos los lugares, así que sin duda que por ahí va a venir también el próximo subdirector de la OPP. Imagínate, en el mundillo político en el cual estamos nosotros, el tema de los nombres está se imagina un exintendente, ¿no? Por lo que uno interpreta. Y quizás sí, nosotros ahí confiamos en el buen criterio del presidente. Ahora pasando al asunto que nos convoca central, digamos, de esta entrevista, el de la discusión en torno a la ley de promoción de inversiones. Sabido es que el miércoles pasado, durante el llamado a sala a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Canelones, Álvaro Perrone, sostuvo que era necesario dar una discusión sobre esta ley de promoción de inversiones, que cree necesario modificar, y llamó incluso a un gran diálogo nacional. ¿El Partido Nacional está dispuesto a dar ese debate, o al menos usted personalmente entiende que es un debate necesario? Martín, yo ahora como coordinador de bancada repito siempre una y otra vez: la emergencia marca la agenda, y la emergencia no solamente tiene una cantidad de aspectos naturalmente de urgencia,
que por supuesto son los temas sanitarios y las necesidades básicas satisfechas de muchos uruguayos, sino también los temas que esta pandemia ha agravado enormemente, pero no las agravó por un ratito, ¿tá? Las agravó por un muy buen tiempo, que es el tema del trabajo. El tema del trabajo es un drama, que es el que está detrás de la ley de inversiones. La ley de inversiones, si tú mirás desde el primer momento, pero a lo largo de todos estos últimos gobiernos, tiene un foco y un objetivo que yo te diría que casi excluyente, que es la generación de empleo. En todos los decretos, en todas las aprobaciones de normas, es una política de Estado además. El objetivo ya mucho antes de la pandemia es la generación de empleo. ¿Por qué? Porque el mundo en el cual vivimos, pre-pandemia y mucho más en pandemia y mucho más será post-pandemia, el drama de la destrucción de empleo, que es un drama, es decir, acá en América Latina tenemos más de 30 millones de puestos de trabajo que se destruyeron. Y no solamente es un drama el mantenimiento de los que tenemos, es un drama la recuperación, ni qué hablar, pero es un drama también los que se pueden generar, que exigen otras condiciones de los trabajadores, que también requieren una enorme cantidad de acciones. Eso yo creo que por suerte, Martín, todo el sistema político lo tiene claro. El tema de UPM, ¿por qué es un tema que yo creo que paradigmático, pero paradigmático para aprender? ¿Tabaré Vázquez era un corrupto? No. ¿Los que hicieron Álvaro García era un corrupto? No. ¿Eran tontos? ¿Son tontos? No, todo lo contrario. Aprendamos del caso de UPM. ¿Por qué a UPM se le dio todo lo que se le dio? Se le dio todo lo que se le dio porque las inversiones en el mundo están cada vez más competitivas, más demandadas, más exigentes. Y por supuesto que uno podrá discutir de la negociación, nos podrá gustar más o no gustar menos. Ahora, el Uruguay, como todos los países del mundo, aún los más desarrollados, los más ricos, matan por una inversión. Matan por una inversión. ¿Por qué? Sobre todo para aquellas inversiones que generan puestos de trabajo a personas que no tienen las mejores, en muchos casos, condiciones, y por eso también todo lo UPM llevó a incorporar en las negociaciones la formación, la capacitación. A ver, no podemos jugar con esto. Si hay un objetivo central, y yo te diría que excluyente de la ley de inversiones, son los trabajadores, y sobre todo los trabajadores que más necesitan de puestos de trabajo, quizás con menos exigencias, porque los que tienen más capacitación, ayer leía de vuelta informes internacionales que dicen que para determinadas competencias el mundo está incluso sobredemandado, demanda más, más trabajadores de los que tiene. Ahora, en el Uruguay, como en el mundo entero, mire que en todos los países pasa, hay muchísima gente que necesita, que ya no va a poder formarse en determinadas competencias y necesita puestos de trabajo más simples, más sencillos. Hacia ahí va la ley de inversiones. Hablar de los puestos de trabajo con mucha atención y viene a cuento algo que se planteó justamente en la sesión de la Cámara de Representantes durante la interpelación de la semana pasada, volviendo al diputado que introdujo esta discusión, que es Perrone de Cabildo Abierto, que recordó que en 2020, o sea, el año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas sacó una circular en la que determinaba que, dado que la coyuntura actual presenta dificultades para el cumplimiento de los objetivos comprometidos, las empresas podrían optar por no computar para el cumplimiento de los indicadores que se comprometen los ejercicios finalizados en el periodo comprendido entre el 1 de abril del año 2020 y el 31 de marzo de 2021, es decir, que accederían a beneficios que están en la ley de protección de inversiones sin tener durante un año, por ejemplo, que crear puestos de trabajo. Por eso le hacía este comentario. ¿No entiende que allí hay una contradicción, que en definitiva se termina diluyendo el supuesto efecto positivo de la norma con una disposición como esta? No. Si tú mirás desde el 96 hasta la fecha, todos los gobiernos, de todos los pelos,
de todos los pelos siempre fueron en un mismo rumbo, a facilitar la inversión. Cuando naturalmente en pandemia, y sobre todo en los últimos tiempos donde venía el tema de trabajo muy complejo, hubieron inversiones que se iban demorando. Entonces, para que no quedaran ahí y para seguir incentivando, que es lo que todos necesitamos, yo escuchaba con atención a Lutz, no es así que las inversiones favorezcan, estén pensadas en favorecer al inversor. Eso es una mirada absolutamente equivocada. Los gobiernos no están como el propio a veces se dice, están miradas para enriquecimiento. Eso, a ver, entonces Vázquez, Mujica, Vázquez de vuelta estaban vendidos a los ricos. No, por favor. Acá lo que se está buscando es generar puestos de trabajo y, por supuesto, en determinadas circunstancias que van demorando las inversiones, bueno, se le van buscando la vuelta y se van ampliando para que la inversión se haga, porque cuando la inversión se hace no solamente genera puestos de trabajo, genera impuestos, por otro lado. Cuando miramos cómo se financia el Estado, y el impuesto a la renta de las personas físicas, por ejemplo, ¿de dónde viene? De la gente que labura. Pero es significativo lo que se recauda por esa vía cuando antes se generan exoneraciones a nivel de impuesto al patrimonio. Yo te puedo asegurar, por poner simplemente algunas como ejemplo. Creo que ningún economista te va a decir que no genera mucho más la inversión de lo que teóricamente y en 50 comillas puede estarse ahorrando, en 50 comillas te digo, porque lo que genera el crecimiento económico es el trabajo. Cuando tú mirás cuáles son las fuentes de financiación, ¿cuáles son? El IVA, 40% aproximadamente, el IRPF es más que el IRAE, que la renta a las empresas. Entonces, tú, cada vez que generás un puesto de trabajo, haces que la economía y el Estado, en unos 70 y pico % que recibe los impuestos del trabajo, porque el trabajo es el que genera consumo, y por eso también muchas veces acá en políticas anteriores jugaron al consumo, porque es la que termina financiando también al Estado muchísimo más. Entonces, ojo con decir cosas que, no le digo a ustedes, ¿no?, que quizás por desconocimiento, y además creo que las experiencias que hemos tenido no dan a dos lecturas. Acá lo que mejor nos puede pasar, en cualquier caso, y pongo el ejemplo paradigmático de UPM, que yo decía en la interpelación la otra vez, decía, le dimos los recursos naturales, le dimos hasta un tren. Ahora, ¿está mal? Yo creo que la pensaron muy bien. Recordarán que el Partido Nacional, el presidente Lacalle, tenía algunas dudas sobre la negociación, pero sobre la negociación, nunca sobre el rumbo de generar inversiones, o cuando se trajo acá, mirá que es importante, Martín, yo estoy tan convencido, porque si no nos quedamos sin trabajo. Y cuando nos quedamos sin trabajo... Voy a volver a la cuestión de UPM para hacerle una pregunta puntual, pero antes quería introducir otra mirada. Usted recién manifestaba que en definitiva al generarse trabajo hay recaudación que llega a través del impuesto a la renta de las personas físicas. Usted pertenece al Partido Nacional, que durante buena parte del tiempo de los gobiernos del Frente Amplio cuestionó la política impositiva, señalando que, por ejemplo, se termina agravando mucho justamente a la fuerza de trabajo, al trabajador, a la trabajadora. ¿No termina constituyéndose allí una contradicción entre esto que nos dice cuando valora los efectos de la ley de inversiones y destaca la contribución a través del IRPF y lo dicho antes? Martín, yo creo que el país, como todos, la mayoría de los países, pero me quedo en el mío, en el nuestro, ha ido aprendiendo y determinadas experiencias nos van mostrando, bueno, por ejemplo, en la financiación del Estado. Es decir, indudablemente el IRPF, que yo creo que naturalmente siempre hay cosas para mejorar, pero en una línea que igual va, en una línea de justicia. Por ejemplo, si creo que anda allí una propuesta, no sé, creo que es de Cabildo, de que al IRPF se le pueda descontar determinados gastos que tiene la persona, que terminan siendo un gasto importante, o en educación. Bueno, todo lo que sea para mejorar
y tomando las experiencias que, reitero, en todos los gobiernos nos han mostrado que, bueno, hay cosas que funcionan, hay cosas que nos parecían que no, pero los hechos son los hechos. Y yo creo que hay toda una reforma tributaria que se hizo, que se discutió, pero que ha mostrado que bueno, cuando, por ejemplo, se hablaba ahora a principio de año sobre, creo que una propuesta de contador Astori, sobre los impuestos a los depósitos extranjeros. Sí. Hablemos en serio, por favor. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero ver si consigo 2 o 3 millones en un manotazo, o yo lo que quiero... ¿Usted entiende que no era seria esa propuesta de Astori? Porque yo no es seria, porque Astori sabe perfectamente que el costo-beneficio de esas medidas podrá resultar muy simpático y te podrá aplaudir alguno que no sepa, pero tú sabes que tú lo que necesitas son los inversores, esos grandes inversores, ¿tá? Que no es que uno quiera favorecerlos ni cuidarles la plata, no. Lo que uno quiere es traer inversiones de esa gente. ¿Quién te va a invertir? ¿El pelado no te puede invertir? ¿Quiénes te invierten? Te invierten esos grandes inversores. Entonces, si tú le pegás un huascazo, acá ¿por qué se quería traer? Y yo creo que además... Ahora, Goñi, una precisión. Sí. Nosotros entrevistamos a Astori quizás hace un mes, grosso modo, y cuando se refirió a esa propuesta de gravar transitoriamente en el marco de la crisis vinculada a la pandemia a los depósitos de personas uruguayas que están fuera del país, él no solo entendió que, o no solo dijo que eso no iba en contra de la inversión, sino que por el contrario, entendió que era un estímulo, porque el razonamiento que hizo fue que justamente ante esa posibilidad ese dinero podía de alguna manera invertirse en Uruguay. Ese es un disparate. ¿Usted no comparte esa perspectiva? No, es un disparate porque todos saben, y el contador Astori también sabe, que los inversores miran las posturas, no de los gobiernos siquiera, atención Martín, mira la postura de los estados. Y acá, Vázquez, Mujica, Vázquez, Lacalle Pou, no están para dar una señal, no estuvieron por suerte, para dar una señal de ahuyentar, además después que usted lo ahuyenta una vez, y cuando además tenemos un, no digo precioso, sino un espectacular ejemplo, no en lo bueno, sino en todo lo que no hay que hacer en la Argentina. No, andan mendigando a ver si consiguen una financiación, andan mendigando inversores, están mendigando a todo el mundo, salen a mendigar al Fondo Monetario a todos lados. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque ahuyentaron a todo el mundo. Es decir, hay que tener un poquito de... Goñi, en el tramo final de la entrevista le quiero hacer 2 o 3 precisiones, porque recién cuando usted introdujo el tema de UPM, yo le dije que después íbamos a volver. Bueno, podríamos hablar de eso. Podemos hablar de todo. Voy a ir a lo que dijo Luz, que por lo que nos cuenta lo escuchó usted en la entrevista de primera hora de nuestro programa de hoy, y él cuando cuestionó algunos aspectos de la vigente ley de promoción de inversiones, cuestionó que no haya límites para que las empresas extranjeras, por más que la ley de promoción de inversiones también contempla nacionales, pero en este caso las extranjeras que hacen inversiones en Uruguay acogida justamente a la ley de inversiones, saquen al exterior sus ganancias. ¿Usted no entiende que allí podría haber algún margen de ajuste para que algo de eso debiera quedar en el sistema financiero uruguayo? Mire, usted tiene que mirar siempre, ¿cuánto le puede sacar y cuánto puede perder? Porque si no es la cuenta la cuenta del tonto. Es decir, todos aquellos que quieren sacar no miran cuánto pueden perder. Y yo creo que la política de los 15 años, y lo digo, mire, porque yo siempre me gusta aprender, la política de 15 años que tuvo el Frente Amplio en el sistema tributario en relación con los inversores fue siempre de señal de confianza. Ese es un capital del Uruguay. ¿Pero un capital del Uruguay para quién? ¿Para quedar bien con los inversores? No. Porque los inversores son los únicos que pueden generar inversiones y puestos de trabajo. ¿Usted de dónde va a sacar la plata para la inversión si no es de los grandes inversores, o los pequeños, o los chicos? Porque mire que la ley de inversiones siempre se fue agrandando y ampliando para que todo el mundo pudiera invertir
y tener los mismos beneficios. Yo creo que, yo no sé qué ley se mira, es decir, todas las leyes y decretos de las inversiones, de la promoción de inversiones, abarcan a todos. Y cualquiera hoy, además en un sistema muy simplificado, con ventanilla única, que además viene de los gobiernos anteriores, que se simplificó muchísimo, se transparentó muchísimo el tema, para que cualquiera pueda hacerlo. Entonces, si vamos a cambiar, yo digo, yo que sé, algo ahora, que funciona me quedo tan con esto bien, último que Martín. nos dice Goñi, porque Lust, cuando se refirió a esta reunión que va a haber, según lo que nos dijo el mes que viene, ahora en junio, entre representantes de Cabildo Abierto y la ministra de Economía y Finanzas, Arbeleche, no quiso dar detalles, pero anunció que se van a plantear ajustes justamente para ampliar el alcance de la ley a nuevos sectores, ¿no? Lo que deja entrever que Cabildo Abierto entiende que no está llegando a todos los sectores de actividad esta posibilidad de acogerse a la ley de protección de inversiones que deberían estar cubiertos. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Entiende que hay trabajo ahí para hacer, que hay sectores para ampliar? Y yo no veo eso, ¿no? En todo caso, podemos seguir en una línea de ir simplificando. Ahora, ¿cuál es el rumbo? ¿Seguir ampliando o, como a veces se escucha, acotarle a alguien? Es decir, usted tiene que ser muy claro en el rumbo. El rumbo es para ampliar, y yo estoy absolutamente convencido de que es bueno, porque toda inversión genera muchísimo más recursos de todo tipo que lo que teóricamente, y te vuelvo a repetir, entre 50 comillas, teóricamente es un recurso del Estado que va para el inversor. Eso es una mirada absolutamente equivocada, parcializada, y además de alguien que realmente no conoce cómo funciona la economía. Todos. ¿Usted dice que Lust no conoce cómo funciona la economía? Yo creo que si piensa en cuánto se le saca, en vez de ver cuánto, porque acá la mayoría acá de todos los grupos del Ministerio Económico, de todo el equipo económico, tontos no son. Entonces, y además yo comparto 100% porque yo sé cómo funciona esto. Es decir, el inversor necesita siempre estímulo. Y el inversor, uno tiene que tenerlo siempre, a la inversión, y le digo el pequeño, mediano y grande, usted tiene que tenerlo siempre con las reglas claras. El Uruguay, si hay una ventaja competitiva que tiene, es la certeza. Entonces, ojo con cambiar lo que se ha ido una política de Estado, y pasando por todos los gobiernos y todos los colores se ha mantenido. Ojo con cambiar, por cambiar una comita, usted pueda dar una señal de que está cambiando un rumbo que sería nefasto para el Uruguay. Estoy tan convencido, perdóname que me ponga así, una pregunta pero para estoy finalizar, perdone que lo interrumpa, pero se nos va realmente el tiempo. No quiero dejar de lado una apreciación que hizo Perrone en sala el otro día, ya que estamos hablando de los mecanismos a través de los cuales se determina qué inversiones pueden acogerse a los beneficios de la ley y cuáles no. Perrone dijo, o mejor dicho, cuestionó los mecanismos de control de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, que es la COMAP. ¿Usted opina que deberían mejorarse estos mecanismos? Bueno, el control siempre es muy importante, y yo no, digamos, la verdad que ahí no conozco en profundidad cómo se hacen los controles. Si usted quiere poner más controles, me parece muy sano. Lo que yo no haría, que por poner controles, usted enlentezca y frene el ingreso de inversiones. El ingreso de inversiones, digo, a la COMAP, no tiene que ser de afuera, no tiene que ser cualquier tipo de proyecto de inversión. Cuanto más proyectos de inversión tengamos, más trabajo y más crecimiento de la economía tenemos. Eso es de perogrullo. Entonces, ojo con enloquecernos con el control y frenar la inversión. Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional del Espacio 40, gracias por estos minutos para Mejor Hablar. Hasta la próxima. Gracias, Martín. Gracias, Mariana. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.